tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos a nuestra sesión del CEPEPI de este mes, nuestra segunda sesión del semestre. Y tenemos como invitado al doctor Jesús Paredes Gómez, quien es director del Registro Público del Derecho de Autor en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Quienes lo conocen pues saben que ya no necesita presentación, y como sé que la mayoría o todos lo conocen, entonces pues no requiere de mayor presentación. Solamente quisiera pues referirme a la trayectoria muy brevemente de Jesús. Es director del registro, pero además pues bueno, es doctor en Derecho y tiene una amplia experiencia tanto en el INPI como en el INDAUTOR. Ahí coincidimos como compañeros hace algunos años, pero además el doctor tiene obra escrita. Realmente es una persona muy respetada en el medio, así es que nos da muchísimo gusto que nos acompañe en el CEPEPI de este mes, y pues nos va a hablar de muchas cosas interesantes que seguramente vive en su día a día en el Registro Público del Derecho de Autor, y justo nos va a hablar de los temas que le está tocando lidiar sobre inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas que seguramente ya te han roto la cabeza, Jesús, pero bueno, te agradecemos mucho nuevamente el que compartas con nosotros estas experiencias. Bienvenido al CEPEPI, bienvenido a la UNAM nuevamente. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Adelante. ¿Para dónde tengo que mirar? Porque como que ando para perdido. donde quieras, porque nos están viendo en vivo y donde gustes ver. Ok. Muy buenas tardes. ¿Ya? ¿Ahí? Ok. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación y esta oportunidad de compartir algunas experiencias, opiniones, posturas relativo a un tema de gran actualidad que tiene que ver con la inteligencia artificial en el entorno del registro público del derecho de autor en nuestro país. Voy a ir de lo general a lo particular, a ver si logro, que tengo tiempo, más o menos unos 40, 50 minutos. Bien. El registro público del derecho de autor es parte de la estructura orgánica del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Se está compuesto por un acervo histórico de un promedio de 2 millones de obras y demás documentos como contratos, entre otros, y es un registro que data de 1867 a la fecha y ha tenido una evolución histórica, donde el registro público actual, según Dirección del Derecho de Autor, habría que ver el momento histórico, pero actual registro público del derecho de autor ha ido evolucionando de acuerdo a las nuevas tecnologías, de acuerdo al desarrollo, y así de acuerdo al momento histórico se ha comportado el registro, las inscripciones, y se ha comportado la necesidad de establecer criterios, parámetros que sustenten los actos de autoridad en esta materia que emite dicho registro. Desde mi punto de vista, existen 3 objetos principales que comprende el registro público. Uno que tiene que ver con obras literarias y artísticas en todas sus manifestaciones, las 14 fracciones del artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor, para acabar pronto. Otro gran objeto tiene que ver con contratos, aquellos que transmitan, que crean, graben, extingan, modifiquen derechos patrimoniales, toda la materia contractual, tanto en transmisiones de derechos como licencias de uso. Y un tercer objeto que tiene que ver, que yo le denomino en el libro de teoría de originalidad, que tiene que ver con otros documentos que están vinculados con sociedades de gestión colectiva, con actas de asambleas, ordinarias, extraordinarias, de elecciones, reformas de estatutos, con contratos, pero no desde el punto de vista del que mencioné, sino contratos que le llaman de reciprocidad en relación con los que celebran la sociedad
las sociedades de gestión colectiva en México con otras sociedades, contratos de representación individual, poderes que se otorgan ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor para gestionar ante el propio instituto mandatos que son los llamados de percepción para el cobro de regalías y una figura que también tiene sus particularidades y la encuadro en este gran rubro que tiene que ver con anotaciones marginales, provisionales, definitivas o aquellas que obedecen a circunstancias que sobrevienen a la inscripción original y que están contemplados estos supuestos en el artículo 67 del reglamento de la ley. De forma tal que estamos ante un registro público del derecho de autor que tiene competencia para conocer, competencia que está en los artículos 163 de la ley, 57 de su reglamento, tiene competencia para conocer en materia de derechos de autor, en materia de derechos conexos y otros derechos relacionados. Contrariamente a algunas opiniones que a veces se ha emitido por ciertos terceros, no solamente son obras, ojalá, la vida sería más fácil, pero es mucho más que registro de obras. Y como decía, ha tenido que evolucionar conforme en los últimos años al desarrollo tecnológico. Y lógicamente tomar en cuenta, a partir del año pasado, se empezaron a presentar solicitudes de registro de obras donde de alguna forma, más adelante me voy a referir de manera particular, estábamos hablando de contenidos generados por inteligencia artificial y no por el hombre, reconocidos en la solicitud de registro en el apartado de síntesis, donde había un reconocimiento expreso de la persona. Yo voy a utilizar la palabra exacta, no estoy diciendo autor, de la persona solicitante del registro. Hasta la actualidad tenemos 11 solicitudes, algunas ya, la mayoría, ya todas han sido resueltas, pero hasta el momento se ha detectado, de acuerdo a la manifestación de voluntad del interesado, se ha detectado solicitudes vinculadas con este tema, que traigo algunos ejemplos que me voy a referir un poco más adelante. Primero voy a decir algunas cuestiones de carácter teórica que son necesarias. Uno de los puntos centrales para hablar de registro público del derecho de autor con un alcance mayor por las razones que dije, tiene que ver con el tema de la originalidad. Curiosamente, el artículo 3 de la Ley Federal de Derecho de Autor define a las obras como el centro del objeto de protección en derechos de autor, define a las obras como toda creación original susceptible de ser divulgada o reproducida de cualquier medio o por cualquier forma. De manera que, siendo la originalidad el centro de protección en derechos de autor, paradójicamente la ley federal no la define. Y entonces, aquí me voy a autocitar en estricto respeto a los derechos de autor del libro de originalidad, es correcto, y ante mis compañeros que merecen todo mi mayor respeto y que comparten conmigo en este ejercicio, del libro de originalidad defino la originalidad como la expresión de la individualidad del creador, el reflejo de su personalidad, de su estilo propio, en la medida que somos originales, en la medida que reflejamos un esfuerzo creativo intelectual propio y no copiado, tal y como dice el glosario de la AUMPI, que define la originalidad como toda obra que no ha sido copiada parcial o sustancialmente en lo original. De manera que solo la originalidad como expresión de esa personalidad, diría la doctora Lipsi, de la impronta del autor, solo es propia de su creador, del ser humano. Y tomaremos en cuenta, porque aquí hay que fundar y motivar el acto, que tenemos un artículo 2 en la ley,
en la que se define que autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. Obviamente esta definición está de acuerdo a los tratados internacionales en la materia, que ahorita no habría tiempo de referirse, salvo alguna pregunta. Muy bien. Me llama la atención en un correo y en una comunicación que por razones adicionales me pudieron compartir de un profesor chileno, Eduardo Fuentes, que está promoviendo un chat GPT, que lo denomina de una forma y en fin, pero para el ámbito académico. Y una de las cuestiones que él insiste habla de la escritura académica asistida. Esto de asistencia me recuerda a la fertilización in vitro, pero aquí lo asistido es la educación, el desarrollo de la investigación. Y como en algún momento ya lo hice notar de manera pública, uno de los aspectos más importantes en materia de inteligencia artificial, hay una amplia repercusión en el ámbito científico, en el ámbito de las investigaciones. Y bueno, plantea la necesidad de optimizar y acelerar el proceso de escritura y publicación de los resultados de la investigación. Las investigaciones, finalmente, aquí me acompañan investigadores. El resultado final es una obra literaria con particularidades distintas, tomando en cuenta que el glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la obra literaria como toda expresión original de carácter propiamente literario, técnico, científico y de uso práctico. Entonces, y que básicamente predomina lo escrito, aunque también hay obras literarias orales, de expresión oral. Sin embargo, me preguntaría qué tanto impulsar aquella labor en el ámbito de la investigación científica que pretenda optimizar y acelerar, y aquí estoy parafraseando, y acelerar el proceso de escritura y publicación de los resultados de una investigación. La necesidad de insistir en que la investigación hay que impulsar el desarrollo científico con las herramientas e instrumentos tecnológicos que permitan un mayor rigor en la investigación. De ninguna manera la tecnología debe suplir o reemplazar la labor del investigador, que es única y debe ser irrepetible, razón por la cual ese investigador pues, es sujeto del derecho de autor. De igual forma, a raíz de un conflicto que hubo en Estados Unidos, que ha sido muy divulgado y en la internet y demás, en relación con una obra que en principio es una obra que cumple las características de una historieta. La historieta, por definición, ampara la expresión gráfica artística a través de una secuencia, una tras la otra, que va narrando la historia. La historieta predomina la expresión artística gráfica, pero no requiere del elemento literario. La mayor parte están acompañadas del elemento literario. La historieta, en su estructura, se encuadra en la conocida viñeta, y cuando hay diálogo, cuando hay texto literario, se le conoce con el nombre del globo o bocadillo. No todas están acompañadas de esto. En este conflicto que hubo en el Distrito de Columbia, en fin, es un asunto que fue bastante conocido. Aquí llama la atención que en principio se hizo una inscripción de esta obra que amparaba en su totalidad lo gráfico y lo literario y demás elementos que acompañaban a esta historia, en la que justamente el personaje principal
fue producto justamente de la plataforma de la Midjourney, donde da lugar a una imagen de una mujer joven con determinadas características. Después de todo el conflicto y la sentencia y todo, tengo mucho por decir y tengo poco tiempo, aquí justamente la conclusión era que se cancela el registro inicialmente otorgado y posteriormente se emite uno donde efectivamente nada más ampara el esfuerzo creativo intelectual, literario y material acompañado, y se excluye, por no ser producto de la creatividad humana, las imágenes y contenidos generados de esta naturaleza, que creo que al principio eran 250, después quedaron en 9, en fin, así fue. Ahí justamente en esta sentencia es una sentencia académica, hay postulados importantes, y justamente la jueza hace referencia a que debe existir un nexo causal entre la expresión humana, entre la idea que se ha materializado, esa expresión humana, y cómo vamos a externar y vamos a expresarnos formalmente. Entre la mente humana y la expresión creativa. ¿Bien? Entonces, de forma tal que estamos en una materia, ahí me voy a autocitar del libro de Teoría y Práctica del Derecho de Autor, ahí hay una relación en una trilogía del hombre, la idea y la creación, y surge algo que yo le llamo en ese libro el proceso de creación intelectual, porque la creación intelectual es derivada de un proceso. Surge la idea que no tiene protección, pero cuando se fija la obra, nace el derecho de autor como conocemos, pero al final de cuentas nace una idea y se prende, como hablando metafóricamente, el llamado foco. Y entonces el hombre, como único sujeto creativo, y digo creativo porque pueden haber titulares diversos a los autores, y la creación como la expresión formal material resultado de ese proceso intelectual. En materia de inteligencia artificial, porque ya hay iniciativas y eso, pero no me gustan las intervenciones de que el mundo se va a acabar y que la inteligencia nos va a comer, y que la verdad yo me gusta aquí vengo porque justamente voy a hablar de derechos de autor en inteligencia artificial, porque hay tantas cosas para opinar en temas muy especializados. El nuestro es derechos de autor en este contexto, y aterrizado a lo último que quiero llegar, al registro público del derecho de autor. No puede haber, punto número 1, no puede haber autoría. Aquí es un tema terminológico. Solo se genera contenidos de inteligencia artificial. Solo se crea lo que es producto de la actividad humana. Utilizar el término creación de inteligencia artificial, Dios mío, eso va en contra de nuestra ley y de todos los acuerdos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde hay un reconocimiento del derecho de autor como derecho humano, el derecho a la creación, artículo 27, la parte moral y la parte patrimonial. No debe haber cotitularidad, no debe mezclarse, que fue lo que pasó en este caso de Estados Unidos, no debe mezclarse un contenido que ha sido generado con inteligencia artificial y que también está acompañado de creación humana. Hay que delimitar, hay que separar, debe depurarse, porque en base a eso será el destino del tema del registro y de otras cosas, ¿no? Entonces, no puede o no debe reconocerse coautoría. Solo la coautoría, la pluralidad de sujetos, la coparticipación es exclusiva de la creación bajo una modalidad colectiva de seres humanos. En este sentido, tampoco la titularidad patrimonial, cuando es diversa al solicitar al autor, tampoco debe reconocer
titularidad patrimonial a un generador, a un prompter, a un instructor, a un operador, a un productor que de alguna forma pretende obtener un resultado determinado con el uso de las herramientas del GPT o GPT o como quieran llamarle, de estas herramientas tecnológicas propias porque son generadoras de contenido. Insisto, generadora de contenidos, no generadoras de obras. Entonces, también se habla del tema de las obras derivadas vinculadas con el tema de inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, si bien la ley define como obra derivada aquella que resulta de la adaptación, transformación de una obra, traducción de una obra primigenia, hay que incidir en la obra primigenia para que dé lugar a una modalidad de obra derivada, bien sea a través de una compilación, colección, adaptación, versión, antología, paráfrasis, traducción o, dice la ley, cualquier otra transformación en términos del artículo 78 en relación con el 13, fracción 14 de la ley. Entonces, partiendo de que estos sistemas informáticos, de que estas grandes multibases de datos que tienen información, y es lo que permite que cuando das unas instrucciones hay un resultado, y entonces obtienes una información que puede estar nutrida, puede estar alimentada de diversas obras, de diversos contenidos en la base de datos, pero al final de cuentas da un nuevo resultado. Aquí quiero llamar la atención a partir de un análisis que tuve ayer en clases con un alumno. El tema principal es no confundir instrucciones con creatividad. La instrucción, hay en una resolución estadounidense, dice que mata justamente esta creatividad, mata la inspiración. Entonces, hay que utilizar los términos adecuados. Instruir. Hay instrucciones en una obra por encargo, porque este alumno me hizo la pregunta ayer, coincidentemente en clases, allá en la FES Zacatlán, en diplomado de propiedad intelectual, justamente, y me lo vincula con las obras por encargo, que tanto en las obras por encargo me habla de instrucciones. Cuidado, cuando le das una instrucción a un chat, primero hay una incertidumbre del resultado que vas a obtener. Pero quiero una niña que represente estudios en una escuela rural y con determinadas, y ahí te va a dar el resultado ese, pero siempre es incierto. El autor siempre sabe lo que quiere y busca un resultado cierto. En la obra por encargo, que aquí estamos hablando de una obra futura de conformidad con el artículo también 34 de la ley, porque en la obra futura aquí se va a encargar, se quiere, la producción de una obra bajo determinadas características. Y aquí la maestra Carmen Arteaga, que me acompaña, no me va a dejar mentir que ha sido históricamente debatible, que hay quien sostiene el criterio de que la obra por encargo, el que le da todas las instrucciones también es un coautor. Sí. Dios mío, no, señor. Para que sea coautor, tiene que participar en el proceso de creación intelectual, dice el lenguaje coloquial, arrastrar el lápiz, punto. Pero no porque doy las instrucciones de lo que quiero me da algún tipo de coparticipación, de co-creación. No, señor. Hay que participar en ese proceso creativo en calidad de autor, de coautor, de creativo. Entonces,
Por lo tanto, si bien en las instrucciones que le das al chat, todo lo que quieran decir, ahí pueden haber en esa base de datos obras preexistentes que pudieran pensarse en que da lugar a una obra derivada. La respuesta es no, porque para que haya obra derivada debe haber un autor derivado y un titular derivado, y para que haya eso solamente el hombre tuvo que haber trabajado en el proceso de transformación, de adaptación, según la modalidad que se trate, para obtener el resultado derivado. Hay que incidir en la obra preexistente. De lo contrario, se confunde con la llamada figura de la inspiración, que ha estado muy de moda también, a veces para violar derechos de terceros. Es que me inspiré en esta obra. La inspiración, que la ley no lo reconoce como figura, no debe ser un pretexto para encubrir conductas infractoras. La inspiración puede ser inclusive una forma de encubrir una reproducción, de una modalidad de reproducción encubierta o de atentado al derecho moral de integridad en otros casos. Inspírate, pero inspírate con originalidad como centro de protección. Si no, mejor no me hables de inspiración. Desde el punto de vista registral, hay 4 variantes que yo considero que se pueden presentar o que ya se han presentado. Entonces, que un contenido presentado a registro ha sido reconocido por el solicitante que ha sido generado por inteligencia artificial, lo cual debe conducir al desechamiento de a la negativa de solicitud de registro, porque no debes inscribir algo que no ha sido producto de la creación humana. Entonces, no debe proceder. La segunda posibilidad, que una parte esté generada por inteligencia artificial y otra por humano. Por ejemplo, pasó después, ahí ya lo quiero compartir al final, casos de la vida real, no son inventados, no son ficticios, son real, de lo que se ha presentado. Pero, por ejemplo, puede ser que el chat, a partir de las instrucciones, generó la letra de la música y el solicitante del registro hizo la composición musical y la pide como en la rama musical, con letra. Sí, espérame tantito, te la registro como obra musical sin letra, porque la letra no es tuya, la hizo el chat. Entonces, esa parte es una forma de reconocimiento parcial, porque hay que depurar. Inclusive en estas resoluciones de Estados Unidos, la sentencia hace referencia a todo este tema. Hay muchas cosas que han coincidido en opiniones y demás, y como retroalimentación. Entonces hay que depurar lo que es generado para que quede exclusivamente lo que ha sido creado. Hay una tercera opción, donde a veces ponen que ha sido con apoyo de herramientas tecnológicas. Perfecto, hay trabajos de diseño que se utilizan, muchas herramientas, muchos programas de cómputo, el Adobe, programas de cómputo que son instrumentos auxiliares para la creación digital, del llamado arte digital, de las obras de dibujo en el entorno digital. Eso perfecto, eso se puede otorgar a pesar de que hay el reconocimiento de que es con apoyo o utilizando una herramienta digital. Y el cuarto escenario que yo considero que visualizo esto, es el que está ausente por completo de la intervención de la inteligencia artificial, lo cual pues no tiene problemas, salvo las particularidades que se presentan ante cualquier solicitud. Llamo la atención porque justamente en esta sentencia de Estados Unidos, en el caso de
Castanova, Chris Castanova, y todo lo demás en relación justamente con esta problemática de la historieta y todo. Chris Castanova, si más no recuerdo su nombre. Justamente aquí me llama la atención que la sentencia hace una reflexión, y también esto se retoma ahora en acuerdos internacionales, como tiene que ver con las normas que se aprobaron del Parlamento Europeo en el 2020, que para la regulación de la inteligencia artificial, el uso de las tecnologías y todo. Aquí tanto la Comunidad Económica Europea como esta sentencia, y como también coincido de alguna forma, salvo lo que les voy a mencionar, llama la atención al concepto de originalidad, pero un concepto de originalidad donde señalan, sí, originalidad en un doble sentido. Por una parte, que tenga la obra tenga la individualidad suficiente para ser reconocida como tal. Y entonces, y segundo, hacen referencia en esta sentencia estadounidense que como mínimo la obra debe tener un mínimo de creatividad, identificación suficiente. También esto justamente lo relaciono porque hay una sentencia de la CEPI, de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en relación con un conflicto que hubo en el indautor de negativa de otorgamiento de un registro, donde dijo la CEPI, a la hora de registrar una obra y a la hora de analizar una obra y su originalidad, dice, debe advertirse cierto grado de creatividad, que es complejo, porque yo me pregunto entonces, ¿en cuáles obras no advierto un grado de creatividad? Tomando en cuenta que, a diferencia de la doctrina alemana, que se habla desde el punto de vista objetivo de la altura creativa de las obras, de acuerdo al grado de complejidad y todo, afortunadamente nuestro sistema jurídico mexicano no protege en función del grado creativo ni del grado de complejidad, basta que sean originales, como ya lo mencioné al principio, para que gocen de la protección de la ley. Pero llama la atención un poco que estamos hablando de temas de inteligencia artificial, donde se habla de la importancia de la originalidad, porque es propia o exclusiva del ser humano, y al mismo tiempo que hay este mínimo creativo, o de acuerdo a la sentencia en México, advertirse cierto grado de creatividad. Aquí les hago un paréntesis de algo que pasó en el indautor. ¿Sí se está grabando esto, verdad? Todo. Bueno, hubo una menor de edad que un día vino a registrar, sus papás muy emocionados, a registrar su obra de dibujo de la menor, y era una carita feliz. Y alguien inadecuadamente hizo un comentario que estaba muy simple. Entonces justamente ahí la moraleja fue para esa persona y todo, que no importa que esté simple, lo importante que si lo hizo la menor, tiene toda la protección del derecho de autor y es una obra original, afortunadamente. Y eso es lo que tenemos que defender como postura. En un análisis que hice, aquí estoy entre puros académicos, entonces me pongo nervioso si lo hice correcto, porque definitivamente para mí es un honor por la experiencia de todos, su metodología, su rigor, pero yo hice, a mi real y saber entender, hice unas diferencias en principio entre derechos de autor e inteligencia artificial. Y la primera pensé en el sujeto. Lógicamente el sujeto aquí es el autor, como de acuerdo, ¿vale? Gracias. Al autor, como de acuerdo al artículo 12 de la ley, como persona física que ha creado una obra literaria, aunque la ley dice y artística, debe ser porque es una o la otra, pero bueno, así se fue. Gracias. En la inteligencia artificial tenemos un operador, un prompter,
un productor, un generador o persona que justamente va a dar la entrada, es decir, va a dar las instrucciones para obtener un resultado determinado. La segunda diferencia que marco es desde el punto de vista del objeto. Aquí, en derechos de autor, como sabemos, el objeto es la obra, como toda creación original susceptible de ser divulgada, reproducida por cualquier medio, de cualquier forma. Bien, la obra en cualquiera de las ramas protegidas por el derecho de autor. Aquí en el objeto, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, está en el contenido, en un producto, en los datos, en el resultado, en el material. Llamo la atención, porque lo van a ver ahorita al final. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Que como el resultado, ese producto, ese contenido, tiene características similares a una obra, de ahí viene el problema que se piensa que tienen derechos de autor y que se puede registrar. Características similares, pero no es obra. Ese objeto así se debe calificar, al menos de la forma que es mi punto de vista, con mucho respeto. Desde el punto de vista de la protección en derechos de autor, como sabemos, de acuerdo al artículo 5 de la ley, Berna, en fin, aquí hay un criterio de fijación material, de creación y fijación material en un soporte material. Y el artículo 6 de la ley define qué se entiende por fijación y todo lo que puede ser el soporte material, del cual va a estar asentada, va a sentarse, va a estar la obra tomando en cuenta la diferencia entre el corpus mechanicum y el corpus mysticum, el soporte material y los derechos de autor, y el artículo 38 que la propiedad del objeto material no debe estar ligada a los derechos de autor, y un poco toda esa parte. En cambio, en inteligencia artificial no hay fijación material, hay una generación, es un proceso no creativo, cuidado, un proceso de generación de contenido, de datos, de materiales, de información ajena a derechos de autor. Desde el punto de vista de titularidad, conocemos que sobre las obras el autor hay una titularidad moral y patrimonial, o un tercero que también puede tener titularidad patrimonial. Aquí, en relación con estos contenidos, con estos datos, con esta información, más allá de una relación de titularidad, puede haber una relación de propiedad en relación con ese bien, inmaterial, porque ha sido creado en el entorno digital. Es un poco complejo esto y de momento tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo, entonces se me fue la idea. Entonces, sería justamente una relación. Sí, aquí sí hay una relación de propiedad con un soporte de naturaleza digital, precedido por un proceso generativo. Desde el punto de vista del proceso, bueno, en derechos de autor, como ya dije, se da la trilogía del hombre, la idea de la creación, y en derechos de autor se da un proceso generativo a partir de las instrucciones de una persona en la calidad que ya mencioné. Como ya dije también, desde el punto de vista de las diferencias, en derechos de autor puede haber pluralidad de sujetos que intervienen en la creación y en la o coparticipación o coautoría, y en inteligencia artificial puede haber una cogeneración o coparticipación generativa de distinta naturaleza a las de los autores. Desde el punto de vista del control, yo quiero escribir un artículo sobre inteligencia artificial y sé
por dónde voy a ir y lo que voy a obtener. Pero en la inteligencia artificial es a ciegas, porque las instrucciones terminan, la labor del operador termina con las instrucciones y el resultado es tan impredecible de acuerdo a los bancos de datos, la información que se tenga, las particularidades de lo que quiere, de lo que quieres. Y bueno, en uno hay una actividad humana y en el otro por supuesto que no. Ahora, de acuerdo justamente a la Comunidad Económica Europea, a la resolución del Parlamento Europeo, todo lo que mencioné, la tendencia definitivamente insisten a reconocer al respeto de la propiedad intelectual, a la individualización en un proceso generativo. Hay que tener mucho cuidado de poder separar aquellos contenidos no protegidos por el derecho de autor y lo que sí es protegido por el derecho de autor, y lo cual se complementa en el reglamento del Parlamento Europeo de las normas en materias de inteligencia artificial 2021, donde se plantea justamente esta necesidad de protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor, tanto de persona física, de personas morales, en sus distintas modalidades. Dicho esto teórico, vamos a ver lo práctico. Y voy a empezar por lo primero. Pues sí, ¿no? Aquí tenemos una solicitud de registro, donde el solicitante en el rubro, en la primera hoja de la solicitud, que son los datos del autor, nombre del autor, se pone ChatGPT, inteligencia artificial. Ese es el autor, lo está manifestando ante una autoridad registral y con los procedimientos legales correspondientes. En la síntesis de la solicitud, título: El canto de la inteligencia. Está muy bonito. El autor utiliza, aquí dice en la síntesis, una metáfora musical para describir la naturaleza de la inteligencia artificial. El poema celebra su capacidad para aprender y mejorar constantemente. En fin, y así va hablando del poema. Y al firmar, hay un apartado en la hoja 4, en la parte inferior, del nombre, y firma el solicitante y firma como ChatGPT. Inteligencia artificial. Firma. Sí, aquí es bueno, así lo ponen. Antefirma nada más. Otorga una carta poder, por supuesto, porque sería, no sé cómo vendrían. Una carta poder donde dice que fue realizada por inteligencia artificial. Reconoce que es una creación que fue realizada por inteligencia artificial y que, bueno, esta es la contestación, perdón, porque hay un requerimiento de nuestra parte, lo fundamentamos en el 12 de la ley y toda, que explique, tomando en cuenta nuestro ordenamiento autoral, los acuerdos internos, cuál es la parte humana que se ha desarrollado. Y entonces él pone que el canto de la inteligencia fue realizada por ChatGPT, inteligencia artificial, y que a pesar de que la ley incita, no determina expresamente el registro de obras creadas por entes distintos a la persona física y en su caso ser titular de los derechos morales sobre las obras de su creación, solicita una interpretación extensiva, progresiva y evolutiva. Voy a ver si la maestra Carmen me lo va a explicar para ver cómo lo determino. Otorga una carta poder y en calidad de chat autorizo a fulano de tal para que lo represente aquí en el indautor, vuelve a firmar como ChatGPT. Y aquí está la obra. Bueno, aquí está el requerimiento, que finalmente esta solicitud se desechó, no ha sido impugnada. Y nada más, aquí le leo el primer párrafo: el canto de la inteligencia artificial. Un mundo nuevo por descubrir, una creación del hombre que parece tan mágica y real. Su cerebro es una máquina que piensa y aprende sin cesar,
con algoritmos y programación, la inteligencia artificial nunca para de pensar. Y así, está muy bonito, nada más que esto es un producto de la creación no humana, de la generación no humana. No hay creación humana y por lo tanto no debe reconocer el derecho de autor a aquellas intervenciones que no son producto de la creación del hombre. Tenemos una segunda solicitud que él le da, lo reconoce después, porque esto hubo que analizarlo, no había una postura en el registro público del derecho de autor que vamos a hacer frente a la inteligencia artificial, y tampoco te puedes esperar a que venga algo sobrenatural y te diga, tienes que adelantarte, estudiar y buscar una postura e ir definiendo, porque hay una realidad, ya estamos recibiendo solicitudes de esta naturaleza. Y entonces aquí esta persona le da instrucciones al chat y le dice: quiero una canción con ritmo, armonía y melodía que hable sobre dos almas que viajaron por el infinito universo y que se encontraron en este planeta encarnados para amarse hasta la eternidad. Y entonces se obtiene la letra. Aquí está. Nada más que es una letra en la que aquí sí el operador, el que da las instrucciones, se manifiesta como autor cuando él no ha creado la letra de esta canción. Y entonces viene la letra. Dos almas errantes en el infinito azul, viajando por galaxias en busca de su luz, caminaron por estrellas, cruzaron el tiempo y espacio hasta que el destino los guió a este abrazo. Dos almas unidas en un mismo latido, en este planeta, juntos han sido bendecidos. Nuestro amor trasciende, no conoce final, enlazados por siempre en un vínculo celestial. Y así sucesivamente. No es. Entonces, él, hoy por hoy es un gran amigo que, bueno, después de las discusiones ya llegamos a acuerdos, pero él le pregunta al chat, es lo peor, que él le hace preguntas al chat, y le dice: ¿quién sería el autor del tema anterior si yo he dado la idea original? Y le contesta el chat: como modelo de inteligencia artificial, soy desarrollado por Open Inteligencia Artificial y no tengo la capacidad de tener autoría. Esto lo dice. Exacto. No tengo la capacidad de tener autoría o atribuir autoría a una idea o composición musical específica. La autoría de una canción se atribuye generalmente a la persona que ha creado la letra y la música. Pues considerarte el autor de la idea original, ya que fuiste quien sustenta la idea y la temática, pudiera considerarte como autor, pero como sabemos en nuestro sistema jurídico, las ideas no tienen protección de la ley, las ideas en sí mismas, sino porque el derecho, lo que está aquí está muy bonito, pero el derecho de autor nace con la expresión formal material que todos conocemos. Entonces, aquí, contrario al anterior, aquí sí, este operador sí se atribuye autoría. Desde el punto de vista legal, tenemos tres supuestos que pueden, en casos como estos, se pueden plantear, y uno de ellos, en el artículo 172 de la Ley Federal de Derecho de Autor, establece el procedimiento de cancelación de oficio. Pero acaban de presentarme uno, pero no es a petición de parte. La cancelación de oficio y el supuesto legal que prevé el artículo es muy claro: cuando la autoridad advierte algún error en la inscripción, es decir, inscribió algo que no debió haber inscrito, pero no es porque alguien se ve afectado con una inscripción. Para eso impúgnalo en términos del artículo 214 de la ley y haz la impugnación de la constancia de registro. Es un supuesto muy independiente. Aquí estamos hablando de una cancelación de oficio que sí,
cuando la autoridad advierta que ha otorgado un registro en contravención de la ley, como en este caso, donde se reconoce que no hay una autoría, entonces sí se pudiera cancelar de oficio con el procedimiento respectivo, porque hay que darle vista al interesado que manifieste lo que su derecho convenga y finalmente emitir una resolución. Aquí tenemos otro caso. Aquí hay una flor que está muy bonita, induce al amor. Bueno, a mí sí. Está muy bonita. Nada más que estamos hablando de algo, el resultado, el producto, el contenido, tiene características similares a la obra de dibujo reconocida como una rama protegida por el derecho de autor. Pero no debe considerarse una obra de dibujo, ni debe ser susceptible de registro por no ser producto de la creación humana. Y aquí el autor, justamente en la solicitud, él se manifiesta como autor y reconoce expresamente obra creada con inteligencia artificial mediante comandos ingresados por el autor, además de la intervención digital adicional de forma manual. Es decir, se le requiere que explicara dónde estaba la parte creativa humana y dónde estaba lo generado artificialmente. Y entonces, bueno, no contestó, por supuesto, y se le desechó. Este es uno de los grandes mensajes que yo quiero dar. El análisis no puede ser en base a resultados, porque entonces un resultado como esto sería protegido por el derecho de autor. Es en base al proceso previo al resultado, cuál ha sido, para poder hacer una determinación y calificar si estamos ante un tema autoral o de inteligencia artificial. Aquí tenemos ya estoy en tiempo, ¿verdad? Nada más termino con este. Aquí tenemos aquí se pone, él pone avatar virtual de fulano de tal, generado mediante la plataforma Leonardo de inteligencia artificial mediante el entrenamiento de imágenes. Y aquí da lugar a este chavo que es muy contento, muy expresivo, pero al final de cuentas es producto de la intervención de la inteligencia. Y aquí justamente él pone en su solicitud, se pone como autor y todo, y al contestar es lo que me llama la atención, que no lo habían hecho hasta ahorita, pero sí me lo complica, donde manifiesta lo siguiente en su contestación. Nada más un momento, por favor, aquí está. Dice: le requerimos, dime, ¿dónde está la parte humana aquí, creativa, Dice que, en pocas palabras, por principio ético manifiesto que la participación consistió en dotar de fotografías propias y darle instrucciones a la herramienta de inteligencia artificial Leonardo para que generara por sí misma, dice él, la creación de la obra. Solicito la protección de los derechos morales a favor de la inteligencia artificial, pues si bien le doté parámetros, fotografías de fulano de tal, dicho sistema de inteligencia artificial generativa fue quien tuvo la capacidad de tomar la decisión de realizar la actividad creativa. Entonces, ya no solamente, aquí también se esgrime, se defiende el derecho de reconocer esta parte del derecho moral de autor. En fin, tenemos que defender la creación como derecho humano, tenemos que separar y no confundir lo que instruyes con lo que generas con lo que creas. Desde mi punto de vista, será polémico, ¿no? Pero así lo tengo que decir porque es mi postura, si no, no sería respetuoso. Yo no veo que haga falta, en derechos de autor ni siquiera hace falta una ley de inteligencia artificial, simplemente aplícala a la que tienes. Lo único que estoy luchando, el instituto con jurídico y con toda la parte de la tramitología, porque en el formato, en la parte final, antes de firmar el autor,
Dice: manifiesto bajo protesta de decir verdad la veracidad de la información contenida en la solicitud, apercibido de las penas de incurrir en falsedad. Pero ahora estamos proponiendo a COFEMER que me corrija ese formato. Manifiesto bajo protesta de decir verdad la veracidad de la información y que ha sido creada por el hombre y no generada por inteligencia artificial, apercibido de las penas de incurrir en falsedad. Igual en los contratos de edición de obra literaria y los contratos que todos firmamos en el área de investigaciones y el área de publicaciones, donde se ponen todos los contratos, que el autor manifiesta que la obra es original y que garantiza el ejercicio pacífico de los derechos. Hay que adicionar ahora también y que la obra ha sido creada por su autor y no por la inteligencia artificial. Hay que ya revolucionar y adecuar estos conceptos a las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Jesús Paredes. La verdad es que nos dejas pensando muchas cosas. Número uno, qué interesante saber que ya en el Indautor se están presentando, me imagino que quizás en parte para experimentar un poco cuál era el criterio del Indautor, ¿no? Este tipo de solicitudes. Y bueno, eso por un lado me parece muy interesante, saber que ya se están generando ese tipo de solicitudes, saber que ustedes están tomando una directiva para todos estos registros. Y me quedo mucho con esto último que nos dices en tu discurso, pero que lo has referido a lo largo, que es que no es lo mismo generar contenido que crear una obra, ¿no? Entonces, y eso como base de todo esto que nos explicas de la diferencia entre lo que hace la inteligencia artificial, que es generar un contenido, y lo que hace un autor, que es crear obras, ¿no? Entendido así como de forma muy general, pero que al final del día es lo que da la pauta entre se registra o no se registra, ¿no? Yo quisiera preguntar, y si quieres hacemos una ronda con los coordinadores. Yo planteo una pregunta porque aproveché de tener el micrófono para ello y ahorita les paso la palabra a mis colegas. Yo me quedo con, nos decías justamente, ¿no? Cuando hablabas sobre el registro, que veías 4 tipos de variantes. La primera, donde decías que había una cocreación, que no debería llamarse cocreación, sino cogeneración con la inteligencia artificial, y que eso involucra una negativa de registro, que más bien debería de depurarse, pero que cuando se pone como leyenda que se utilizó un apoyo de herramienta tecnológica habiéndola utilizado como instrumento, entonces en este caso sí se otorga o se reconoce, digamos, ¿no? Se reconoce el registro del derecho de autor, pero salvo mayor explicación del autor que registra, ¿no? O sea, hasta que no exista esta leyenda que nos comentas que están tratando de empujar sobre que bajo protesta de decir verdad manifiesto que es una creación mía y que no conlleva contenido generado por inteligencia artificial, todavía estamos, digamos, a la integridad del autor. Es así, o sea, porque creo que mientras no tengamos una herramienta tecnológica que nos ayude a detectar contenido generado por la inteligencia artificial, pues estamos netamente ante una cultura de integridad y de poder saber, quizás de más bien una cultura primero no sé, es que a mí en México me parece que estamos todavía en la parte en la que tenemos que reconocer los derechos de autor, respetar los derechos de autor y luego no hacerse una mala apropiación, ¿no? Pero al final del día vamos a tener ahorita que confiar en la integridad de quien está solicitando un registro. Esa es como mi sensación y lo dejo ahí como pregunta. ¿Alguien? Pero de una en una, porque... ¿Sí? ¿Prefieres eso? ¿O quieres que juntemos todas Sí, las adelante, si no quieres. sé, ustedes. Adelante. Porque yo tomé nota. Okay. Si quieren continuar, adelante, para no romper la metodología de ustedes. Yo tomé nota ya. Bueno, en principio yo también quiero felicitar la exposición, bastante interesante, y además
que estamos ante una gente que está en las trincheras del conocimiento de derecho de autor, no solamente es teórico, pero surgen una serie de cuestionamientos. Uno es en relación con el registro. Quizás por el parangón con la propiedad industrial, donde el conocimiento tecnológico que están en las patentes es valiosísimo. Mi primera pregunta al doctor Párez es, ¿qué pasa con este registro histórico que tienen? ¿Sirve de algo? ¿Para qué? Es bastante interesante. Esa es una primera cuestión, y después, si hay algún documento interesante, histórico, ¿qué nos puede decir más acerca del registro? Y otra, la cuestión de la inteligencia artificial, que es uno de los temas más polémicos. ¿Qué hay? Él dice, esto es inteligencia artificial, no es creación humana, y en consecuencia no se registra. Eso me queda claro, y estoy de acuerdo con él, porque el derecho de autor en sus orígenes es para la creación del ser humano. Pero ahí me surgen dos cuestionamientos. Uno es, ¿qué es lo que podemos entonces registrar cuando se habla de este resultado tecnológico? Quizás, no sé, los programas de computación, qué sé yo. Eso necesitaría quizás una dirección para los usuarios del registro. Esto no te registro, pero te puedo registrar esto otro más. Otra cuestión es, el día de ayer en los periódicos, un senador famosísimo en la Facultad de Derecho, respetuoso, por supuesto, lo digo, dijo que había que legislar en materia de inteligencia artificial. ¿Dónde estaría en derechos de autor la necesidad de legislación? Ahí va un tanto lo que decía, también preguntaba mi colega Ana. Hay que determinar eso se puede hacer mediante el derecho. Bueno, estamos viendo que hay sistemas de blindaje, de que quien rompa el blindaje en materia de derecho de autor, quizás también en materia de inteligencia artificial, debería de existir un elemento de carácter tecnológico para determinar esto es creación de la inteligencia artificial y esto no se protege. Porque sí, ¿cómo podemos determinar esto es el producto de la inteligencia artificial si no vamos a estar inundados de eso? ¿Y cómo se protegería? A lo mejor por esa idea que tienen ya en los tratados internacionales, en nuestra ley, sobre el no rompimiento de candados tecnológicos. Y otra cuestión, hablando alguna vez con los alumnos sobre estas cuestiones, me decían, maestro, el profesor anterior nos acaba de decir, que era un colega aquí también del instituto, que hay una sentencia en Colombia en donde se le da personalidad jurídica a un río. Aunque, perdón, bueno, y esa es la sentencia. Y yo le dije, wow, bueno, sí, pero y luego también vemos toda esa corriente de personalidad jurídica o derechos a los animales. La cuestión es ¿cómo lo hago valer ante los tribunales? Yo le decía, ¿no? Esto, pues sí, es poesía también, pero el derecho es un elemento en donde requerimos también capacidad de hacerlo valer ante los tribunales. Pero uno de estos alumnos pudiera decir lo mismo en materia de inteligencia artificial. Es decir, porque hay también una evolución, que eso ya lo vimos anteriormente por aquí.
la evolución de la inteligencia artificial va hacia la creación precisamente de manera independiente. Ya no es como lo tenemos en este momento, en donde hay que alimentar a los programas de computación para que pueda dar un resultado. No, hay una evolución tecnológica en donde se produce el resultado independientemente de la participación del ser humano. Por eso a lo mejor quizás se requeriría una legislación. O sea, surgen estos cuestionamientos, doctor Párez. Ajá. Bien, muchas gracias. Igualmente me permito felicitar a Jesús. Gracias. Por supuesto que yo lo conozco de hace muchos años, aparte de la amistad que nos une, le tengo una profunda admiración a Jesús en lo personal y su trabajo, así es que ya adivinaba yo que iba a ser una excelente exposición y realmente siempre supera las expectativas Jesús en ese sentido, así es que yo le agradezco mucho todas estas reflexiones a las que nos lleva y pues bueno, como en otras ocasiones ya también hemos coincidido y hemos platicado algunos temas sobre inteligencia artificial, porque yo creo que la preocupación en quienes nos dedicamos al derecho de autor es esa comparación poco cuidadosa, por decirle de alguna manera, que se hace de esos productos que se generan con inteligencia artificial y decir que son obras, ¿no? Yo también siempre coincido contigo en estar constantemente diciendo son productos o son elementos que se generan a partir de una inteligencia artificial, pero llamarlo es obra es cambiar absolutamente toda la doctrina. O sea, tendríamos que cambiar el concepto de autor, el concepto de obra, y tú ya lo señalabas que no necesitamos otra ley. Y yo coincido contigo en el sentido de que no necesitamos una ley, lo que necesitamos efectivamente es aplicar bien esta que tenemos antes de pensar en ir a una ley que, o sea, regular el derecho de autor como tal. En la inteligencia artificial, para empezar, pues no hay inteligencia, no hay obra, no hay autor, no hay derecho de autor, ¿no? Desde mi punto de vista. Ciertamente se tacha, Jesús, y aquí quisiera escuchar tu opinión, porque dicen, bueno, entonces, ¿por qué se resiste tanto la propiedad intelectual a que sean protegidos por derecho de autor esos productos? Y bueno, en primer lugar, por estas razones que acabo de señalar, pero es que pareciera que se quiere forzar y que todo quede en propiedad intelectual cuando no necesariamente. O sea, si no corresponde a propiedad intelectual, tendrá que buscarse otra forma de protección si no cabe desde el punto de vista del derecho de autor. Y no va a caber por todas las razones que tú claramente explicaste, haciendo una comparación del derecho de autor, de los elementos, el sujeto, el objeto, el contenido, etcétera. Todo lo que tenemos en derecho de autor versus la inteligencia artificial no lo vamos a encontrar. Entonces, no hay un derecho de autor como tal. Y por otro lado, me llama mucho la atención también lo que dijo la CEPI del grado de originalidad o creatividad que debería de tener ese producto y cómo lo valoran. O sea, por ejemplo, en este caso, ustedes que fueron quienes, entiendo, impugnaron su acto, se fueron a la revisión y de regreso dice, pues es que debe de tener, cuando el indautor no tiene esa facultad ni le corresponde hacer una evaluación del grado de originalidad que pueda tener la obra. Entonces tampoco es un criterio como muy acorde a las funciones que hace el indautor, ¿no? Entonces, porque no hay obra, no hay autor, y entonces tampoco hay originalidad, y pues tampoco podríamos aplicar un criterio similar a ese. Y entonces ese es otro de los temas que me llama la atención, ¿no? Y para mí el tema que está presente en todo esto, Jesús, quisiera escuchar tu opinión, es el tema de la ética. Tendrá que haber un punto de quiebre donde se tendrán que considerar, desde mi punto de vista, las cuestiones éticas. No hay otra manera. Me parece muy atinada la idea en la manifestación bajo protesta de decir verdad, que se incluya esa declaración o reconocimiento de que alguien está yendo a registrar algo que no fue generado por la inteligencia humana. Pero pues es que, como bien decía el doctor Becerra, pues entonces tendríamos también posibilidad al rato, van a tener que aceptar lo que haga la cerdita Picasso o el elefante que pinta,
y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y no digo que por aceptar, porque ustedes no se van a dar cuenta. Aquí, en estos casos, me llama mucho la atención que coincido con Ana en el que tal vez fue para experimentar, a ver cuál es el criterio de la autoridad y te lo mandaron, ¿no? Pero yo no creo que vaya a haber muchas personas, al menos no ahorita, si no permea estos principios éticos de reconocer realmente lo que no es hecho por una inteligencia natural, por llamarlo de alguna manera, versus la artificial. Entonces, en lo que sucede eso, pues seguramente, perdón la expresión, pero les van a meter muchos goles, se van a poder registrar, porque mientras no te lo manifiesten, veía en uno de ellos que te ponen hasta la colaboración, o mejor dicho, la participación al 100%. O sea, confiesan, esto es 100%, así te pueden decir, lo hizo fulanito de tal. Entonces, francamente creo que la función que hace el indautor es interesante, definiendo este tipo de criterios. Tal vez sea vanguardista, no creo que muchas oficinas estén, tal vez sobre la marcha también, como es el caso ante la impugnación, que se vean en la necesidad de resolver. Pero no es un tema fácil ahorita, para ustedes menos, pero ya para por último, me gustaría conocer también tu opinión sobre cuál va a ser, hasta dónde va a llegar la función, o crees que al final de cuentas no es responsabilidad de ustedes si llegan y manifiestan pues que es una inteligencia artificial. El tema va a estar en la defensa de los casos, ¿no? Si alguien quiere defender los derechos de esa inteligencia artificial, pues entonces tendrá ya que acreditar con pruebas que se trata efectivamente de una obra y que hay autor y que hay derecho de autor, para empezar, ¿no? Porque pues de ustedes, de entrada, el registro es declarativo, no es constitutivo, pueden venir y registrar todo lo que quieran. Jesús, nuevamente muchísimas gracias, ha sido un gusto escucharte. Gracias. Doctor Pérez Miranda. ¿Sí? Felicitaciones, es un gran tema, pero yo creo que en verdad no hay tantos problemas. Es decir, los derechos de autor son un invento igual que las patentes, etc. Un invento viejísimo en una época que no tenía nada que ver con lo que hay ahora, ni se creó para lo que hay ahora. El problema fue el señor Gutenberg, que se le ocurrió para inventar una imprenta de tipos móviles, y entonces pudieron empezar a reproducir libros, no los benedictinos, sino los impresores. Y el derecho de autor se creó para proteger a los editores, no para proteger a los autores. Indirectamente, para proteger a los autores, se protegía a los editores. Y así empezó esta lucha para que la protección fuera hacia los autores. Y el problema es, ¿qué sentido tiene el derecho de autor? El derecho de autor se supone, de acuerdo a la Constitución norteamericana, que es la única que se animó a decir para qué servían los derechos de autor y la propiedad industrial, sirven para estimular la creación estética y artística. Entonces, ese es el sentido. Luego viene toda una lucha sobre qué es el arte. De entrada, nosotros decimos voy al Museo del INBA, ¿no? El INBA se llama INVAL, ¿no? Lo que pasa es que sacaron la L porque los literatos decían, ¿cómo? ¿No? La literatura no es un arte, ¿no? Entonces, en vez de modificar la ley, modificaron el nombre, modificaron el cartel, ¿no? El INBA en realidad se llama INVAL, ¿no? La institución se llama INVAL, ¿no? Bueno, entonces, siempre uno se arregla, ¿no?, con las cosas. Y empezó un debate, ¿no?, con decir, bueno, resulta que además de los libros, ¿no?, donde también es complicado, ¿no?, porque ¿qué originalidad tienen las 10 o 20 versiones de Don Juan? Pues vaya a saber, ¿no?, si Mozart, Lord Byron, Echeverría, Lope de Vega, aquí, ¿cuál es el verdadero, ¿no?, el bueno, ¿no? Bueno, ¿y cuál fue el original, ¿no? Bueno, entonces, pero con la parte literaria es más sencillo, es más fácil, ¿no?, más o menos más fácil. Pero después resulta que se amplía, ¿no?, y se amplía a los conexos, ¿no?
Entonces el tipo que imita a un cantor y le sale igualito, ¿por qué no va a tener que cobrar los derechos de autor igual que el otro? ¿No? Porque lo imita. Bueno, vaya a saber. Pero viene otro tema que es el arte, ¿no? Entonces llegamos al problema de saber dónde termina el pincel, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que definir es cómo definimos el pincel, ¿no? Bueno, porque, por ejemplo, si Pollock, ¿no?, tiraba, ¿no?, la pintura, se acostaba arriba de la pintura, bueno, eso es arte, es creatividad, es originalidad. Cuando uno va a un museo de arte moderno, lo primero que le tiene que decir a la persona que va con uno es: por favor, no se te ocurra preguntar si esto es arte, porque me vas a amargar la tarde, ¿no? Bueno, el inodoro de Duchamp, ¿no?, de Martín Duchamp, es arte, es un plagio del señor que fabrica inodoros. Si lo registran como derecho de autor al inodoro de Duchamp, el otro no puede seguir fabricando inodoros, sí o no, ¿no? Bueno, si uno va al Reina Sofía se encuentra con una cosita chiquita de Yves Klein, que es la Victoria de Samotracia. Y es idéntica, lo único que con el color de Yves Klein, ¿no?, que es mentira que patentó el color. Lo ensobró en derecho de autor, y nunca se abrió el sobre, ¿no? Entonces, ¿es plagio o no es plagio? ¿Qué es lo que es plagio y qué es lo que no es plagio? Por ejemplo, un redactor en la corte, ¿no? Bueno, la mayor parte de los jueces tienen poca idea de lo que están resolviendo, ¿no? Se nota por la sentencia. El problema es que los proyectistas también en muchos casos tienen poca idea de lo que redactan. Pero la sentencia la pone, suponemos. El proyectista le hace el proyecto, ¿no? El señor juez de la corte el día anterior tuvo una función, tuvo un problema, no tuvo tiempo de leerlo. Y el otro día lee la ponencia a los otros miembros de la corte. Los otros miembros de la corte, a los cuales el caso tampoco les interesa, porque tiene que ver con el arte y con esas cosas que carecen de importancia, lo aprueban, ¿no? ¿Quién es el autor? El proyectista. El que presentó la ponencia es un plagista, ¿no? Los restantes miembros de la corte, ¿no?, son autores, no son autores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona?, ¿no? Bueno, entonces estamos llenos de plagio, ¿no? El problema es quién define si algo es original o no, ¿no? Porque el problema es ese, el problema no es, está bien, tiene que ser original. Ajá, ¿y cuándo es original? El inodoro de Duchamp es original. Richard Prince, ¿no?, cacha 20 fotos de un pobre antropólogo. El antropólogo le pagaron $2.000 por el libro, ¿no? El tipo agarra la foto y le hace agregaditos chiquititos, ¿no?, y vende por $8 millones. Entonces el tipo lo demanda, ¿no? En primera instancia gana por el criterio restrictivo, de decir, no, si el único que hizo con esta foto es que le agregó estas 4 cosas, 10 cositas. Y después viene la sala y dice, a ver, ¿no?, hay gente que pagó $8 millones. ¿Le hubiera pagado $8 millones al señor que sacó la foto? No. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que tienen criterio para definir si es original o no? Los artistas. Y los artistas lo respetan mucho a Richard Prince. Muy bien. El mercado, porque en definitiva el derecho de autor va al mercado, ¿no? El único que dice el derecho de autor usted no lo puede copiar, ¿no? Entonces, si yo compro algo que está copiado, ¿no?, y resulta que el tipo me paga a mí $1 millón y al otro no le paga nada, ¿no? ¿Dónde está la originalidad, ¿no? Wendy Warhol ahora está demandando, ¿no? La Fundación Wendy Warhol le está demandando a un museo por la figura de Elizabeth Taylor. ¿No? ¿Vale o no vale? Entonces, el problema es, el registro de derechos de autor no es constitutivo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se puede meter en calificar una obra? ¿No? Porque si yo digo, esta obra está a nombre de fulano de tal, bueno, que presente el INE, ¿no? Bueno,
no tiene INE, registro... Bueno, ok, señor, ¿cómo va a ejercer su derecho este señor? No tiene cómo ejercerlo. Muy bien, entonces no juró, lléveselo, ¿no? Si usted lo quiere registrar a nombre suyo, está bien, ¿qué es lo que hizo? ¿No? Y esa es la diferencia entre el pincel, ¿no? O sea, yo escribo en una computadora y la computadora me corrige, ¿no? A veces bien, a veces generalmente bien, ¿no? Bueno, entonces la computadora es parte de la obra, no es la obra, es mi pincel, ¿no? Un programa de cómputo es un pincel, ¿no? Entonces, el que hizo el programa y dio las instrucciones es el autor. El que llena un formulario no es autor, ¿no? Llena un formulario, ¿no? Entonces, el que le da instrucciones a un chat ya creado no es autor. Pero si yo hago un programa de cómputo totalmente original, ¿no? Muy, muy original, donde no uso, y ahí viene el otro problema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial creativa se basa en creaciones anteriores que pueden o no tener protección de derechos de autor, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, yo estudio el estilo Rembrandt, ¿no? Hago este cuadro de Rembrandt que vale $8 millones, ¿no? Muy bien. Y hacen un cuadro que no es ninguna obra de Rembrandt, ¿no? Pero que ni el mejor especialista diría que no es de Rembrandt, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Y no sé, ¿no? Está lleno de cuadros que son copias de otros cuadros, ¿no? Ya lleno de vírgenes que están dando vueltas por todos lados, ¿no? Figuras, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cuál es el tema de la originalidad? Lo mejor no sería decir, bueno, si no tiene registro federal de causante, no tiene INE, no tiene nada, y resulta que no puede ejercer su derecho, no nos haga perder tiempo, sino acá registramos algo para que alguien ejerza derechos, no, y las máquinas todavía no tienen derechos. Entonces, váyase. Muy bien, ese es uno. Ahora, el tipo dice, no, yo soy el creador por estas características. Entonces, yo creo que el problema que tiene el derecho de autor es diferenciar el pincel, es decir, ver la creatividad, saber qué implica creatividad, cuál es la diferencia entre ese programa que hizo o no. Porque, por ejemplo, en el caso de Rembrandt, tuvieron que usar todas las obras de Rembrandt, ¿no? Ahora, no cabe duda que hay corrientes artísticas, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo hacemos? Braque lo copió a Picasso, Picasso copió a Juan Gris, Diego en su época cubista copió a Picasso, a Juan Gris y a Braque, no. Y uno ve las obras y son muy parecidas, muy, muy parecidas, ¿no? Pero no son la misma, ¿no? Entonces, si yo hago una obra de Rembrandt, utilizando obras de Rembrandt, ¿no? Bueno, digo, los dueños de esas obras se podrían quejar. ¿Quién sabe? ¿No? Porque la obra es diferente, no es ninguna de las que son iguales. Entonces, yo creo que nos estamos metiendo en un lío que no vale la pena meterse, ¿no? Porque el tema es, el registro de derecho de autor no está autorizado a definir qué es originalidad. Entonces, lo que tiene que hacer el registro de derecho de autor cuando tiene dudas, yo creo, no es que lo que tenga que hacer, te estoy diciendo cosas un poco disparatadas para poner un poco en orden. Yo que haría en derecho de autor diría, ok, usted quiere registrar esto y dice que esto lo hizo con ayuda de una máquina. Si usted le preguntó a la máquina, un programa que ya existe, no, mire, esto no, esto es una estupidez, no tiene ningún sentido. Ahora, si usted diseñó el programa, ¿no?, para que haga algo y se autogenere, ¿no?, yo cada vez que la saludo a mi compañera cuando estoy de viaje, le pongo buenos y el programa me pone días, ¿no? Bueno, eso es creatividad, no es creatividad, es un programa que... Entonces, ahora, si yo hago un programa que hace cosas, etcétera, y sirve solo para esa cosa, no para que todo el mundo lo use, ¿no?, ¿hasta dónde ese producto no es mío? Porque es como una patente donde yo patento una máquina y la máquina escupe cosas, ¿no? Y esas cosas son mías, ¿no?
Entonces, en esos casos, yo creo que lo mejor que podría hacer los derechos de autores, pues tener una gaceta y decir, señores, mire, este señor dijo que esto es de él. Pues si es de otro, quéjense, hagan juicio, ¿no? Y si no, el registro no es constitutivo. Es decir, yo no estoy diciendo que es del señor, que él es el autor. Yo lo que estoy diciendo es que este señor vino y registró esto. Vino Rafael Pérez y registró un poema. Siempre recito el mismo poema. Es mío, original, de cuando era chico. Los zapatitos me apretan, las medias me dan calor y aquella niña de enfrente me tiene loco de amor. Yo voy y lo registro. Y yo soy el autor, ¿no? Ustedes pueden decir que es un idiotez, pero es un poema, ¿no? Entonces, ese es te diría el mío. Yo creo que se ha inflado mucho todo el sistema de propiedad intelectual, que hay que hacer que hay que empezar a crear cosas separadas. Y a lo que a nosotros nos interesa es que se inventen cosas, ¿no? Separar qué nos interesa y qué no nos interesa. Y si lo que nos interesa es que se cree, ¿no? Que se generen obras estéticas, pues ver qué nos interesa o qué no nos interesa, ¿no? Porque, digamos, ¿qué es lo que nos interesa estimular? ¿No? ¿Qué es lo que queremos estimular? Y en base a eso definir la palabra obra, que es lo que no hace ninguna ley. Porque lo que dice tiene que ser original, chocolate por la noticia. Digo, eso no es definir una obra. Una obra tiene que ser artística. Te dicen, no, tiene que ser estética. Tiene que ser estética. Tiene que ser moral, puede ser inmoral. La cantidad de obras que estarían tachadas de la historia del arte por inmoralidad, ¿no? La creación de la humanidad. No se podría ver en ningún museo. Cantidades de obras que no se podrían ver. Inventos, ni hablar, ¿no? Los premios Nobel se basan en un tipo cruel que inventó un aparato para matar gente. Entonces, creo que hay que achicarlo. Y yo sé que tienen un problema. Por eso estamos aquí. Adelante, para ver si nos da y a ver si nos da tiempo de preguntas del pudiera público. ser en unos 10 minutos. Una rondita. Para poder abrir al público, por favor. Gracias. Bueno, rápidamente, muchas gracias a todos mis compañeros de panels. Me ponen a pensar, son reflexiones que merecen todo mi respeto y en la medida que hablaban me estaba yo pensando. Rápidamente, porque hay intervenciones que se relacionan, entonces voy a ir respondiendo. Hay algo importante, que el registro público del derecho de autor se rige por 6 principios. El primero es ausencia, presunción de autoría, presunción de originalidad, seguridad jurídica, publicidad, declarativo de derechos y de buena fe. De forma tal que siempre se parte del principio que la persona está manifestando ser, que qué ha pasado, que no siempre ha sido el autor, por eso son los conflictos, sí, claro, que se están tramitando, que de momento le robó la obra y vino y la tesis de grado y se la registra, se la apropia y la registra su nombre o un programa de cómputo. Eso está permitido. ¿Vale? Eso está permitido por la Suprema Corte. Entonces, siempre hay la susceptibilidad de que lo que vayas a escribir sea una creación propia o sea producto del esfuerzo creativo, como digo yo, el aprovechamiento parasitario intelectual ajeno. Entonces, por eso, al no ser constitutivo, hay una presunción de buena fe y de certidumbre de lo que se está manifestando. Y no es un procedimiento probatorio, ni mucho menos contencioso, ni tampoco en la que hay que acreditar aspectos relativos a la autoría. Se acreditan aspectos relativos a titularidad cuando es diversa al autor. El registro históricamente ha ido evolucionando y tiene ahí un gran acervo importante. Ya después, si tuviera información, interés particular, con mucho gusto pudiera apoyarle, que ha ido cambiando a través de la historia y ha habido inscripciones en el ámbito de la música, de la arquitectura, de la pintura, pero
inclusive el caso de la música, cómo ha ido evolucionando desde el cassette, el video, y así según de acuerdo a cada momento histórico, que es súper interesante. La ley, por Ministerio de Ley, el instituto está obligado a conservar el acervo histórico, y hay mucha gente que le dice archivo. Es más que no es un archivo, es un acervo de conservación, y de ahí tiene un poco de implicación con el tema de la Ley General de Archivo y todas las disposiciones, porque estamos hablando de documentos y de inscripciones de conservación permanente que son consultables en cualquier momento con las particularidades que tienen, porque por ejemplo si la obra está inscrita de manera inédita, no se le puede dar información nada más que al propio autor por mandamiento judicial, ni siquiera administrativo, porque se violaría el derecho inédito del autor. Hay restricciones en el artículo 164, párrafo segundo, para programas de cómputo, también que tienen un especial tratamiento en materia registral, y también para los contratos de edición de obra literaria. Entonces es un registro público que sí está puesta, hay un principio de publicidad y está puesta a disposición la información, pero bajo las restricciones y limitaciones que establece la ley. ¿Qué se puede registrar y qué no se puede registrar? Ahí hay una pregunta en el libro de originalidad que yo me pregunto así exactamente. ¿Se puede registrar todo lo que dije al principio, obras en todas sus manifestaciones, contratos, documentos de sociedades, etcétera? Y hay impedimentos, le llamo yo, supuestos impedientes para el otorgamiento del registro, que tiene que ver con distintas causales y que está relacionado con obras de dominio público. Por ejemplo, hay una remisión al artículo 14, que son 10 supuestos que tienen que ver con no se registran los métodos, los principios, las fórmulas, las soluciones, los conceptos, y dice cualquier otra invención, y ahí viene la contrariedad y lo complejo. Por ejemplo, un método no es registrable, y han querido métodos para combatir el bullying, métodos para quitar las arrugas, métodos para dejar de fumar, y paso 1 y paso 2 y paso 3. Ahí, curiosamente, hay una expresión escrita que pudiera argumentarse una obra literaria, pero sin embargo al mismo tiempo esa expresión escrita actualiza un impedimento de ley. No son susceptibles de registro el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras, los formatos, todo lo que tiene que ver con las frases aisladas, con los títulos y frases aisladas, en fin, hay toda una serie de supuestos. La norma, la ley, los reglamentos, aunque es una creación humana, no es susceptible de registro en derechos de autor. Los hechos, las noticias no se registra, pero sí la expresión original de la persona que lleva a cabo la transmisión de la noticia. El tema de las marcas también es bien conflictivo, porque es muy concurrente que quieran presentar un dibujo, un logotipo, pero es un logotipo que reproduce una marca que está registrada, o que se parece, o que prácticamente los elementos esenciales donde el solicitante del registro de la obra es diverso al titular marcario, y ahí la postura del registro público siempre ha sido que con la inscripción nos invada un derecho de propiedad industrial, y entonces se toman ciertos cuidados. No se registran las campañas ni las promociones publicitarias, no se registran tampoco, y dice la ley al final, cualquier otro supuesto que contravenga las disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor, o que sea ajeno y tiene que ver con todo el tema de propiedad industrial, que aunque existe la teoría de la protección acumulada y unidad del arte, pero bajo el principio de que no todo objeto de propiedad industrial es susceptible de registro en derechos de autor. Y pongo el ejemplo de un dibujo. Hay dibujos técnicos que reproducen un sistema de circuito de instalación eléctrica. Es un dibujo, sí, pero la obra de dibujo requiere del apellido artístico, lo que estabas diciendo. Entonces, es un dibujo, pero no es artístico, por lo tanto, no es susceptible de registro en derechos de autor. Y
Cuando sea me corta para oportunidad, pero es que me hicieron muchas preguntas, entonces, aquí el tema de los programas de cómputo. El programa de cómputo, de conformidad con el artículo 101 de la ley, hace referencia que es la expresión original a través de un lenguaje código o forma en la que a través de un conjunto de instrucciones una computadora o dispositivo realiza una función determinada. El programa de cómputo se registra a través del código fuente donde están todas estas instrucciones. Aquí reconozco que me puso a pensar en... Sí, porque si alguien desarrolla un programa de cómputo se registra como autor de ese programa de cómputo, pero el tema va más allá por la reflexión que hizo un querido doctor ya de último momento, pero ya de una vez se lo digo. El problema está que es muy interesante donde el propio autor del programa de cómputo sea su propia herramienta para crear expresiones artísticas. Entonces ahí el contexto es muy distinto y el análisis es completamente diferente al que estamos abordando. El tema legislativo, definitivamente se hace falta un ordenamiento legislativo en materia de inteligencia artificial, pero yo me refiero específicamente en derechos de autor. Creo que los postulados y principios básicos ya están contenidos. Por ejemplo, si fuéramos a reformar la ley, ese artículo 14 habría que adicionarle a los impedimentos legales para el otorgamiento del registro los contenidos generados por inteligencia artificial. Y creo que se pudieran ahí adecuar en materia registral, también se pudiera adecuar algunas disposiciones particulares que fortalezcan y evadan que se cometan y que se afecten derechos de autor derivados de generación de este tipo de contenido artificial. Es interesante. Curiosamente, con la legislación de Colombia me llama la atención justamente una sentencia que hay un conflicto de arte aplicado y ellos tienen un criterio de autenticidad, y lo cual complica para mí más todavía el análisis, porque bueno, una obra auténtica que se puede entender independientemente de la definición terminológica de lo que es autenticidad, meternos en criterios de autenticidad en materia de derechos de autor, la verdad se me hace un retroceso y un nivel de complejidad enorme. Yo creo que nuestra legislación, con utilizar el término de originalidad, es, aunque no lo defina, es un término que da respuesta a cualquier interrogante. Sí estoy de acuerdo, sí se está forzando la propiedad intelectual en temas de inteligencia artificial. Claro que se está forzando, pero sí hay que particularizar cómo se comporta este fenómeno, porque definitivamente, ustedes lo saben mejor que yo, el impacto en temas de propiedad, de innovaciones, de patentes, de diseños industriales, tiene un impacto muy fuerte en signos distintivos, inclusive en reservas de derechos también hay impacto, porque pueden haber personajes personajes humanos, pero no humanos, ficticios, que fueran producto de la inteligencia artificial, y hay otra repercusión. Entonces definitivamente sí hay el análisis mucho mayor. El tema del grado de la originalidad, de la CEP y todo, definitivamente hacia mí también me puso a pensar, y todo lo demás. Yo siento que aquí, si hablamos de originalidad, es todo aquello que al no ser copiado, y que también hay una conducta preventiva, así como hay un programa de cómputo que detecta plagio, de alguna forma está automatizada esta función que puede ayudar a combatir estas conductas, pero también hay temas de prevención. Por eso son estos ejercicios, para fomentar esa cultura de respeto a la creación con originalidad. Y con toda la coincidencia que aquí estamos, es un tema ético que es importante, porque si efectivamente, si el autor, el que se está ostentando como autor, no reconoce que esto ha sido producto de una generación no humana, definitivamente bajo el principio de buena fe hay que otorgárselo, y entonces estamos hablando de un reconocimiento que no debe haberse otorgado. Pero lo mismo pasa no solamente con inteligencia artificial, pasa con otras solicitudes que se presentan, que no es el autor y se lo ha robado, se lo ha apropiado y se está manifestando ser el autor, y entonces aquí rige el principio de buena fe. Soy muy partidario también del tema, hablando de arte, del arte conceptual, del tema de Marcel Duchamp,
de esta fuente, el urinario o llamada fuente, y sí, pues sí se parece a una fuente por la formita que tiene, pero el arte conceptual también tiene, en el libro de originalidad hay un capítulo que yo pongo hacia dónde vamos, y es justamente con el tema del arte conceptual, porque la protección no es justamente lo bello, lo bonito. La OMPI define la obra artística como aquella que apela al sentido estético de las personas, definición del glosario de la OMPI. Sin embargo, aquí en el arte conceptual justamente no estamos apelando al sentido estético de la persona, más bien lo que estamos apelando es al concepto, a la pieza en sí y la provocación de una reacción en el espectador, y surgen las modalidades del happening, de los performances, donde justamente el público también participa en estas representaciones, cambiando toda la naturaleza de todo lo que es el derecho de autor, que esto sí a nivel legislativo habrá de contemplar cómo poder actualizar la protección del derecho de autor al tema del arte conceptual y su evolución. Y lógicamente sí, definitivamente saber diferenciar el pincel o saber qué implica la creatividad. Estoy totalmente de acuerdo, y bueno, como registro público tenemos la obligación y la responsabilidad de aplicar la ley tal y como está establecida, y siempre con la postura de incentivar el esfuerzo creativo. Hay que seguirlo incentivando, que la gente registre, de fomentar esa cultura de respeto a los derechos de autor. Entonces, tenemos chance, pero te pido que hagas la pregunta rápida para tener la oportunidad de leer otras 3 que hay del público en Zoom. Adelante. Por favor, para tener tiempo de leerlas. Buenas noches, doctor. Pues recordando su libro sobre la originalidad del tema de la plastinación, donde usted está otorgando el concepto de los límites entre la ciencia y el arte, me parece que estamos en esos mismos límites entre la ciencia y el arte. Y uno de los conceptos que Bodem nos da, que es una de las científicas computacionales que más ha hablado sobre este tema, es la diferencia entre el científico computacional y el artista computacional. Y creo que eso es uno de los temas importantes, porque el arte generativo ya existía, y el arte generativo es algo como Mozart aventando los dados para hacer una pieza musical. La condición es, la diferencia es como en la poesía permutante de Cortázar, es que el poeta al final, o el músico, daba la disposición significativa de la obra. La diferencia que hace muy bien Bodem, creo, es que la inteligencia artificial, como usted bien dice en el black box, da la disposición significativa final, y por eso se hace esa división. Entonces yo, la cuestión que yo quería más bien plantearle era, primero, que separar, como nos dice Bodem, creo que sí sería muy importante nosotros como especialistas en este tema, separar el arte generativo del arte generativo computacional, para saber cuál es el que tiene elementos psicológicos humanos y cuál no, porque el otro ya por el medio del black box ya se separa completamente los elementos psicológicos humanos. Pero mi pregunta iba más para lo que dijo el doctor. La cuestión es, la inteligencia artificial siempre va a tener esta relación con el humano de escribir, ¿no? El programador o el científico computacional y el artista y los parámetros. Pero ¿qué pasaría con el alive o la vida artificial? Donde esa es una gran pregunta que se están poniendo ahorita. Los parámetros no están puestos, es el arte evolutivo, y es ahí donde sí a mí me cuestiona muchísimo. El arte evolutivo creo que sí podría tener una participación, ¿no?, de una obra con fenómenos copiados directamente por las neurociencias de los procesos creativos humanos, para realizar una obra sin ningún parámetro, sino más bien con sus propias condiciones evolutivas. Entonces, ahí hay una propuesta de uno de los científicos computacionales, que son los sistemas artísticos, y mi pregunta era esa: un sistema artístico, si nada más es programación y definición de parámetros, sería
por el lado de la patente o sería por el lado de un programa computacional, o tendríamos que identificar si realmente habría una creatividad artificial que pudiera, por medio de la A-Life, crear una obra? Puedo leer rápidamente. Hay unas preguntas del público que se resumen sobre si lo generado por la inteligencia artificial entonces es de dominio público. Esa es una. Lo siguiente es si los prompts son protegibles, siendo la creación humana para poder interactuar con la inteligencia Vamos artificial. a la primera rápido. La primera, ¿me la puedes repetir? Estoy un poco. Sí. De veras, la intervención que hace mi respeto, pero sí va a conllevar a todo un desarrollo que ahorita no sé, habría que omitir la respuesta, ¿no? Lo platicamos de manera en corto, pero me preocupa el término de artista computacional, entonces ese término de artista y arte computacional yo sería cuestionable para mí, pero en verdad sería, con mucho respeto, si no le doy oportunidad a los compañeros, porque sí es una respuesta profunda que lleva un desarrollo mínimo de 10, 15 minutos para poder explicar. Pero muchas gracias por la intervención y también me pones a pensar, y en corto, en su momento, vas mucho al instituto, lo platicamos. Y si no, va Anita, que o también. pronto lean la tesis de nuestro colega que Exacto. está a punto también. Exacto. A ver, lo generado por inteligencia artificial es de dominio público. no, el dominio público lo define el artículo 152 de la ley, significa uso libre. Uso libre respetando el derecho moral, pero solo entra el dominio público cuando transcurre el término de ley de la protección que ha sido sometida. Lo que no ha gozado de la protección de derecho de autor, no puede llegar a ser. pero nada que ver tiene dominio público con... Pero de uso libre sí es. Claro. Uso libre, pero ¿uso libre qué? Perdón, no entiendo. Lo generado por la inteligencia artificial. Yo no creo que sea de uso libre porque lo generó alguien que tiene derechos, y como dije al principio, hay derechos de propiedad, no de titularidad patrimonial, ni autoral, ni mucho menos. Pero sí hay una relación de propiedad porque hay algo que se ha creado en un soporte digital del cual puede disponer libremente como dispone cualquier propietario. Entonces no hay uso libre ahí. ¿Los prompts son protegibles? Como tal no es un tema de la figura, simplemente porque no es la instrucción, es el resultado. Vamos a lo mismo, tenemos que ver el resultado de ese prompt y de cómo estructuró todas sus instrucciones, pero al final de cuentas hay que ver el resultado. Yo sí he visto creadores de contenido que venden sus prompts, sí, para generar un resultado. Pero ¿cómo, ¿no? Pero yo desde el punto de vista tendría que ver en particular de cuál estás hablando y qué características tiene para hablar de... ¿Que fuera una literaria? Porque lo han querido, hay una solicitud. Sí, pero no creo que, porque muchos de ellos pueden caer en supuestos, es que es compleja la pregunta, muchos de ellos pueden actualizar impedimentos que establece la ley, porque la ley habla de procesos, los procesos no se registran, las indicaciones, los instructivos, hay que ver, entonces algunos han hablado y son de la opinión de que podría ser como una especie de base de datos, porque la base de datos protege dos criterios, selección y composición, que voy seleccionando y cómo lo estoy estructurando. Pudiera tener características por ser un resultado de la creación humana de una posible base de datos, pero vamos a lo mismo, es como el doctor, por mucho que te duele el brazo, tengo que examinártelo para dar un diagnóstico más acertado, ¿no? Sí, ¿no? Y además el grado de originalidad que se va en un momento dado. Hay que ver. ¿No? La selección. Sí. Y bueno, preguntan también si ha visto la iniciativa de ley y qué piensa exactamente del artículo 18, pero me imagino que es un poco relacionado con esto que usted ya decía, porque habla sobre declarar el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Más bien ahí inclusive se está hablando de creación de obras, cuando no hay creación, es volver a todo el análisis. Yo creo que debe ser revisada cuidadosamente. Hay cosas que son ajenas, la mayor parte, en mi opinión, la iniciativa es ajena a derechos de autor. ¿Quién fue la que preguntó? Sí, acá Nelson. La mayor parte, muchas cosas que son ajenas a derechos de autor. Hay una parte de derechos de autor que habla del registro, inclusive de cuando acudas al registro y que se haya manifestado que es algo así como obra generada por inteligencia, creada por inteligencia artificial, lo cual
rompe por completo todo lo que dije, porque por todo lo que entonces tendría que volver a repetir ya todo lo que dije. Definitivamente, yo creo que es una gran, es muy importante, pero sí requiere continuar el estudio. Bueno, Si pues el doctor Becerra escribió un libro, doctor, por aquí para que se escuche, por favor. si el doctor Becerra escribió un libro utilizando el programa de Word, no puede ser coautor con Bill Gates. Entonces, ese es el pincel, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde hay que marcar la... ¿no? Yo utilicé un programa artificial, le pregunté cómo hacer una bomba atómica, y me dice cómo hacer una bomba atómica. Yo no inventé la bomba atómica. Quiero hacer una bomba atómica, pero de tal tamaño, que sea susceptible de ser colocada en la universidad en cierto momento, cerca de la oficina del rector, etcétera, etcétera. Y hay peligro porque la inteligencia artificial me puede demandar que no dijo lo que yo escribí, entonces... Por eso hay temas de riesgos también que se plantean. En la propia iniciativa se hablaba de riesgos en distintos niveles que sí son considerables a tomar en cuenta, y también en el reglamento de la Comunidad Económica Europea, el que se aprobó, hay temas de riesgo justamente y de responsabilidades que se puedan derivar justamente por un uso desmedido, inadecuado de la inteligencia artificial. Pero son temas ya más allá del derecho de autor. Sí, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Jesús Paredes. Su libro, la presentación de su libro es abierta al público. Sí. ¿Nos quiere invitar, por favor? Sí, formalmente todavía no he hecho la invitación. El 16 de abril a las 7 de la noche. El libro se llama Infracciones en materia de derechos de autor y patrimonio cultural, y va a ser por eso no se ha hecho la invitación, pero acercar al micrófono para sí, que va a ser el 16 de abril a las 7 de la noche en la Sociedad de Autores y Compositores de Música SACEM, que está muy cerca de la Plaza Mítica, creo que la calle Mayorazgo se llama, ¿no? Sí. Y el libro que se va a presentar se intitula Infracciones a derechos de autor y en materia de patrimonio cultural, y una de las comentaristas es mi amiga Carmen Arteaga. ¿Quién mejor? Gracias, Jesús. Muchas gracias. Sí, vamos todos. Muchas gracias.